¿De qué dependen las tasas de interés? Ustedes que ya estudiaron microeconomía y macroeconomía. ¿De qué? De la masa monetaria que pueda existir dentro de un país. De la masa monetaria, o sea, de la cantidad de dinero. O sea, entre más dinero exista en el país, es decir que la tasa de interés, ¿qué sucede? Baja. Tasa de interés. Entonces, ¿en Ecuador conviene que haya más dólares o menos dólares? Mucho. Depende. Más. Más. O sea, correcto, también depende. Depende. Obviamente se necesitaría para hacer inversiones, porque realmente existe. Debería existir más dinero para que la tasa sea menor, se incremente la producción, todo eso. Bien. Como el Banco Central de Ecuador, a partir de que se dolarizó la economía ecuatoriana, pierde el señoriaje sobre la tasa de interés, igual que El Salvador e igual que Panamá, igual que otros países que adoptaron la moneda extranjera y eliminaron su moneda doméstica. ¿Qué sucede? En el Banco de Ecuador, el banco sí tiene la autorización para acuñar las monedas. Es así, las puede acuñar, las puede fabricar. Estos países que deciden dolarizar su economía pueden en su casa de su moneda acuñar la moneda, mandan a fabricar las moneditas. El billete no, el billete es solo Estados Unidos. ¿Qué sucede? Ecuador estamos indexados a la tasa de interés de Estados Unidos. Eso es fundamental para la inversión a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto significa que si la tasa de interés se incrementa en Estados Unidos o disminuye, entonces aquí también aumenta la competitividad en Ecuador, dependiendo de ese factor. Por lo tanto, si la Reserva Federal, que ustedes traen esos billetes de la Reserva Federal de Estados Unidos, decide incrementar su tasa de interés, esto afecta a Ecuador. ¿Por qué? Porque si aumenta la tasa de interés, entonces en mexicano yo llego y digo, en México la tasa de interés es mucho menor. Mejor me vengo a Ecuador y deposito mis dólares, mis pesos mexicanos cambian por dólares. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros estamos indexados a la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a la política de las tasas de interés. Que esa es una parte fundamental para la inversión. Bien. La pregunta, señorita, ¿cree que las tasas de interés activas sean más altas en México que en Ecuador? Sí. ¿Por qué cree que sí? De acuerdo al principio de la moneda, pero también tiene la tasa de inflación, inclusive el poder adquisitivo está debajo. Entonces eso regularmente hace que las tasas de interés lleguen a subir. Yo tengo que señalar. Ok. Sus maestros de macroeconomía, ¿qué relación les explicó el maestro que existe entre inflación y tasa de interés? Cuando la tasa y el nivel inflacionario, que también se mide aquí en Ecuador, es alto, la tasa de interés también es alta. ¿Recuerdan aquí que ustedes vivieron en los años de 80 a 90 tasas inflacionarias muy altas y también tasas de interés muy altas? ¿Verdad? O sea, ustedes llegaron a un momento que diario subían las cosas. Entonces, querían comprar esta de y pues mañana tenía otro precio. 25,000 sucres y mañana a lo mejor 25,100 y pasado mañana 25,200, ¿o me equivoco? Y no viví en Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? Se dio un periodo, como dicen los economistas a nivel mundial, espiral. Sube el nivel de precios, pero también sube la tasa de interés. Esto es muy bueno para el inversionista extranjero. Imagínense Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo de acuerdo a la revista Forbes 2010. ¿Cómo ven? Está en México el tipo. ¿Qué sucede? Este tipo de inversionistas, ¿qué es lo que están buscando? La tasa de interés para sus inversiones que tienen líquidas, o sea, las que tienen en activo circulante. En esa época era un buen
área para un buen país, Ecuador, para realizar inversión por la alta tasa de interés. Imagínense entonces que Carlos Slim, bueno, no imagínense, eso pasó. Carlos Slim vino en la época, tantito antes de que entrara el dólar en circulación, y él ya sabía, ya tenía conocimiento que se iba a dolarizar la economía. Pero el ecuatoriano nos dice, usted confía en el Sucre, deposite su dinero en el banco, la confianza está en el Sucre, no va a pasar nada, no se va a dolarizar la economía. Mientras Carlos Slim cambiaba miles de pesos mexicanos por dólares y los invertía para depositarlos y después cambiarlos. ¿Qué sucedía? Slim tenía sus inversiones aquí en Ecuador y tenía altas tasas de interés. Se llevaba miles de millones de dólares mensuales a México por la alta tasa de interés. Y todas sus inversiones eran en dólares, estaban protegidas. Cuando sucede la dolarización, doble ganancia. ¿Cuál fue? Aparte de las tasas de interés que era muy alta, entonces él estaba con su dinero protegido en dólares. Qué bueno que a nosotros los ciudadanos nos dijeran esa información y nos dijeran qué va a pasar para entonces nosotros cambiar de moneda. ¿Por qué creen que en México no utilizamos el dólar? ¿Por qué no cambiamos? Nuestra moneda siempre estaba, como ustedes, con el sucre, siempre devaluada, siempre devaluada. ¿Se acuerdan ustedes que daban 5,000 sucres? No sé si se acuerdan, 5,000 sucres por $1. Y de repente fueron 25,000 sucres por $1. A nosotros nos ha pasado varias veces así. No una, varias veces. Hemos devaluado nuestra moneda hasta 300% de un día para otro. Pero los mexicanos seguimos confiando en el peso mexicano. Las tasas activas. Díganme en la pantalla, muchachos, ¿cuál es la tasa activa al consumo? Al consumo. Es la tasa de las que nos cobran hasta el 15.86. Ajá. ¿Es esto real? ¿Ustedes en la economía real sí ven ese 15.86? Sí, es lo que nos cobran en las tasas de crédito. Incluso más. Es lo que nos cobran. La del Bichín. Bien. México. ¿Van para allá ustedes? La del Pacífico no va. La tasa de consumo viene siendo esta. Esta que dice consumo. Esta viene siendo la tasa de consumo. ¿Cuánto dice aquí? 26. La más económica. La más económica. Las tarjetas de crédito en México oscilan entre 40 y hasta 60-80% para el consumo. Imagínense las ganancias del banco. Van a ver los bancos que existen de lujo desde que entras al banco de categoría internacional. $25-27%. ¿Qué creen que pasa en México? Los mexicanos consumiríamos con el 27% de tasa activa en consumo. ¿Sí? ¿Sí? El mexicano tiene un alto consumo de productos y servicios. Y la tarjeta de crédito hoy en día en México, ustedes cuando lleguen al aeropuerto se las dan nomás con su credencial de identificación, su ID en inglés. Con eso te la dan en México. Traes una identificación, sí, y te llega a tu casa con un sobre cerrado, tu tarjeta de crédito para hacer una compra, pero la tasa de interés es muy alta, 27-28%.
¿Qué les dice eso de México? La tasa JIVA. ¿Mande? Es alto. Pero ¿por qué tenemos una tasa activa tan alta? Hay una inflación. El costo del dinero es muy caro en México, mucho más que Ecuador. O sea que los bancos en México cobran una cantidad mucho más alta en porcentaje que lo que se cobra aquí en Ecuador. Todos los bancos en México son extranjeros. No tenemos banca nacional. Bancomer es un banco que se asoció con un banco en España que es Vizcaya y se llama Banco Bilbao Vizcaya. Santander, ustedes aquí en Santander, si lo ubican en Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Santander también es un banco muy importante en México. Bancos asiáticos como HSBC con presencia en México. Canadienses como Scotiabank Bank. Americanos como Citigroup, el banco Citi. Es negocio para el banco. ¿Mande? Es negocio para el banco. Es negocio para el banco. Por la ganancia que tiene. Así es. ¿Qué pasó en México? Como teníamos siguientes muchas devaluaciones, mucha gente pues tenía, igual que usted, les pasó, pues imagínense sus ahorros en el banco. Imagínense entonces una persona de las montañas o de la cuenca o del Amazonas que trabaja en el sistema rural, que siembra y sus ingresos son de la tierra, venía a Guayaquil y depositaba aquí en el Banco Bolivariano. Cuando le dicen que existe la devaluación, imagínense toda esa gente lo que le pasó y ustedes lo vivieron. ¿Qué decía esa gente? Que quería su dinero de vuelta. ¿Sí o no? Bueno, en México así también nos pasó, pero en México nos pasó a todos, a todas las sociedades económicas, a la media baja, a todos. Todo el mundo perdió automóviles, perdió casas y perdió inversiones. Algo muy parecido a lo que sucedió aquí en Ecuador. Lo importante aquí es ver que con esta dolarización Ecuador está totalmente blindado, que los nuevos presidentes del partido quien gana aquí en Ecuador no va a volver a suceder esa experiencia amarga que se vivió aquí en Ecuador. Pero en México sí estamos expuestos a eso. Bien, vamos a seguir. Crédito a las 200. Andamos casi igual. Ahí sí que grave para nosotros. ¿Por qué? Porque el dólar acá en pesos. ¿Y cuál sería la diferencia? Que termina siendo más económico comprar una casa en México que comprar acá. ¿Usted en la casa donde vive me puede decir cuánto valen dólares? Se va de 80.000 a 120.000. Bueno, ahorita no. De 80 a 120. ¿En 100? Creo que vale más porque ya aumentó. Eso le agrega valor. Eso le agrega valor. 140. 1.750.000 pesos mexicanos. Traducido a ni la casa no es ni el valor, fíjense, ni la casa del valor de su profesor que viene de México, que está ahorita aquí. No vale eso. ¿Vale? No vale menos.